Entonces, primer punto, queremos preferir al prójimo y la forma que lo hacemos con los hermanos es nunca poner tropiezo delante de ellos, siempre considerarlo, siempre preferir su conciencia. Porque si una persona piensa que algo es pecado, para ellos es pecado, aunque no lo es para ti. ¿Sí? Parece que no les pude convencer. Si alguien piensa que algo es pecado, para ellos lo es, aunque no lo sea para ti. ¿No? Porque hacer algo en contra de tu conciencia siempre está mal. ¿No? Entonces, debemos considerar esto, ser sabio. Segundo punto, debemos preferir a nuestros prójimos para no poner obstáculo a su salvación. Entonces, vamos a leer el capítulo 9 ahora de 1 Corintios, que es un poco más extenso, pero creo que el punto será claro. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo o siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál es el punto? Bueno, para tratar de resumir un poco la idea, en el capítulo 8 que ya vimos, el ejemplo que usó fue la carne sacrificada a ídolos y la libertad que tenemos de comer o no comer. Ahora el ejemplo que da es de que como apóstol tenía el derecho de obligar a la gente a pagarle. Tenía el derecho de no trabajar. Tenía el derecho de comer y beber, como dice, ¿no? Argumenta en los primeros versículos. Soy apóstol, soy libre, ¿no?
argumentan el 2, o sea, ciertamente ustedes entienden que soy apóstol porque ustedes son la prueba de mi apostolado, porque creyeron, ¿no? Versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es decir, de que ustedes me pagan, o sea, ustedes deben pagarme para que yo pueda comer y beber, ¿no? Menciona su libertad de traer una esposa. Pero el punto es el de recibir un sueldo, recibir un salario. Versículo 6, ¿solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, de que los otros apóstoles estaban pidiendo y la gente les estaba dando. Pero Pablo estaba trabajando con sus manos, haciendo carpas para predicar gratuitamente el Evangelio. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es que Pablo se privaba de su derecho de recibir un salario. Y obviamente hace su argumento para mostrar claramente que tiene ese derecho. Cita la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. Luego cita las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que, versículo 14, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, tiene ese derecho, tiene esa libertad de recibir un salario. Pero ¿qué es lo que hacía? Se privaba de su libertad con el deseo de ganar un mayor número de personas. Y ese pasaje es uno de los pasajes más mal interpretados en nuestra generación, porque cuando habla de cómo se ha hecho a los judíos como judíos y gentiles como gentiles, y cuando dice a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, la forma en que mucha gente explica eso es decir, si tú quieres evangelizar, tienes que como hacerse como ellos. Entonces, si quieres evangelizar a alguien que está en una pandilla, entonces te haces unos tatuajes y hablas medio grosero y como que te estás haciendo más como ellos. Pero no es el punto acá. El punto habla de las limitaciones a nuestras libertades. No el que, puedo aprovecharme de mis libertades para ganar a la gente. No, Pablo está hablando de privarse de sus libertades para no ofender a nadie. Entonces, el punto es de que él, siendo cristiano, tenía derecho de comer tocino, de comer puerco, de comer lo que quería. Pero si invita a un vecino judío a comer, ¿qué va a comer? Va a comer solamente lo que está permitido comer para un judío. Porque si está ahí comiendo tocino, la persona no va a escuchar las palabras que le pueden salvar, ¿no? Entonces Pablo habla de cómo se privaba de sus libertades, de cómo hacía cosas que de una manera no hubiera querido hacer, pero que lo hacían para poder ganar un mayor número de personas. Y algo interesante en esta sección es de que termina, después de todo, aún del capítulo 10, termina con el versículo 1 del capítulo 11. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y estaba pensando en eso de que Pablo siempre se presenta como un ejemplo para los hermanos. Y acá en 1 Corintios 9 está hablando de la exhortación, del principio, de cómo él se hizo a los judíos como un judío y los que estaban bajo la ley como bajo la ley. Pero estaba tratando de pensar en un ejemplo donde Pablo lo hace en el libro de Hechos. Y creo que hay un lugar muy importante que nos va a aclarar cómo Pablo ponía esto en práctica. Entonces, si me pueden acompañar en Hechos 21. Hechos capítulo 21. Vamos a ver un pasaje que a primera vista tal vez se vea extraño. Pero a la luz de lo que estamos estudiando, creo que va a ser obvio por qué Pablo lo hace. Entonces estamos en Hechos 21, versículo 20. Pablo, después de andar en tierras gentiles en sus viajes misioneros, ahora regresa a Jerusalén por primera vez en varios años. Dice en el 17, cuando llegamos a Jerusalén, ¿no?
Entonces, él les da un saludo y les explica cómo Dios estaba salvando a gentiles. Y luego en el 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Si lees el libro de Gálatas y luego lees este párrafo, ¿qué esperas de Pablo? Tal vez. Que Pablo va a decir, yo no voy a pagar ni un centavo a ese templo apóstata. Yo no voy a practicar la ley. Yo no voy a tomar un voto. Yo no voy a purificarme. O sea, esa religión no sirve. El judaísmo no puede salvar. El judaísmo solamente condena. Yo no estoy bajo la ley. Yo no tengo la obligación de obedecer la ley. Versículo 25. Bueno, versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué practica algo en la religión que, de acuerdo a lo que dice en Filipenses, todos sus logros en el judaísmo era como estiércol? Y ahora está participando en esta ceremonia. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, obedecer la ley como un medio de salvación o santificación está prohibido en la Escritura, porque no funciona, no nos salva, no nos santifica. Pero Pablo, siendo judío, ¿podría comer como judío si quería? Pablo, siendo judía, ¿podría celebrar una fiesta de tabernáculos y estar con su familia si quería? Pablo podría, después de andar en tierras gentiles, lavarse antes de entrar en el templo para tener acceso a predicar allí en el templo. Otro ejemplo muy importante de eso es cuando Pablo sale en su segundo viaje misionero, la primera cosa que hace es que circuncida a Timoteo. ¿Por qué circuncidas a Timoteo? Si acabas de explicarnos de que la circuncisión no salva. Bueno, es de que no estaba circuncidando a Timoteo para su salvación, ni para su santificación. Estaba circuncidando a Timoteo para que Timoteo pudiera entrar en el templo, acompañar a Pablo, estar en las sinagogas, estar entre los judíos y predicar el evangelio. Entonces, ¿el cristiano tiene la libertad de circuncidarse? Sí. No es mejor si lo hace, ni peor si no lo hace, pero tiene esa libertad. El punto de Pablo es, yo me privo de cualquier gusto, de cualquier libertad, de cualquier deseo, si es de que veo de que al no hacerlo me va a dar más habilidad de anunciar el evangelio para que la gente sea salva. Si yo tengo la libertad de privarme y predicar el evangelio a alguien, lo hago con todo gusto. No porque soy mejor por hacer ese voto, claro que no. No me santifica, pero sí me da más libertad de poder tener acceso a todos esos judíos y más tarde, Hechos 21, Hechos 22, él va a predicar a toda la multitud de los judíos en la lengua hebrea, ¿no? Algo que no hubiera podido hacer
si no se hubiera purificado. Entonces, el punto en todo eso, ¿no? Es claro de que debemos privarnos de nuestras libertades, y es de que sirve en la evangelización de los incrédulos. De hecho, Pastor MacArthur, comentando en Hechos 21 sobre esta realidad, dice que esta participación en la ceremonia judía es una perfecta ilustración de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 9, ¿no? De que es un ejemplo de cómo Pablo estaba haciéndose como un judío a los judíos, ¿no? Porque tenía la libertad de hacerlo. Entonces, lo que estamos viendo es, en primer lugar, debemos privarnos de nuestras libertades si es de que, causa que un hermano tropiece. Debemos privarnos de nuestras libertades para amar y edificar a nuestros hermanos, pero también debemos privarnos de nuestras libertades si es de que nos ayuda a evangelizar a los perdidos, porque queremos que sean salvos. Si regresamos a 1 Corintios, después del capítulo 9, Pablo toma una sección, la primera mitad del capítulo 10, para exhortar y amonestar a la gente, y luego retoma el tema en el versículo 23, y creo que es realmente un perfecto resumen de todo lo que hemos visto en 1 Corintios 8 con los creyentes y 9 con los incrédulos. En donde dice, 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, tengo libertad en Cristo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El principio de considerar y preferir a los demás, de buscar unidad. Dice versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es carne, al final de cuentas es comida. Da gracias a Dios y cómelo, ¿no? Sin ofender a la gente innecesariamente, sin embargo. Mas si alguien os dijere, versículo 28, esto fue sacrificado a los ídolos. Es decir, te lo dice porque te está invitando a adorar a su Dios juntamente con ellos. Entonces, en ese caso, ¿qué dice Pablo? No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, porque tú sabes que ese Dios no existe. Tú sabes de que esa carne es carne. Pero, te lo digo, dice, no por la tuya, sino la del otro, porque esa persona piensa que es un acto de adoración de su Dios y no quieres participar en ese acto. Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Resumen de todo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, incluyendo creyentes y también incrédulos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El punto, hermanos, en conclusión es de que todo nos es lícito en Cristo, o sea, todo lo que no está prohibido en la Escritura, tenemos mucha libertad en Cristo. Pero hay que pensar, hay que considerar en cómo nuestra libertad va a afectar a nuestros hermanos, cómo va a afectar al mundo que nos ve. Y no debemos estar gozándonos en libertades sin considerar esas cosas, sin pensar si es que pudiera animar a mi hermano a pecar o si pudiera ser un obstáculo para que un incrédulo no crea, ¿no?
Entonces, mi pregunta para ustedes, en particular en esos días tan inciertos donde realmente hay muchas áreas grises en cómo obedecer a Dios, ¿estás tú dispuesto a sacrificar tus libertades para amar a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus libertades para presentar el Evangelio al mundo? Y no me digas que sí si no puedes darme ejemplos, como Pablo tiene en Hechos 21, de cosas que no haces porque no quieres ofender a tu hermano. Cosas que haces, que no tienes que hacer, pero las haces porque quieres tener la plataforma de predicar el Evangelio al mundo incrédulo. Debemos ser dispuestos a hacer eso, ¿no? De siempre preferir a los demás, no buscando mi beneficio, no buscando deleitarme en mis libertades, pero gozándome en la edificación de mis hermanos y la evangelización de los incrédulos. Bueno, ya que el mensaje fue un poco diferente que lo normal, quería terminar con una teología así muy rápida, una teología de cómo hacer decisiones, en particular pensando en las áreas grises. Varios pasos en cuanto a cómo hacer una decisión bíblicamente. Y solamente voy a enumerar los puntos y luego terminar. Primer punto, ¿la Biblia lo prohíbe? O sea, ¿es algo blanco y negro? Si la Biblia lo prohíbe, no lo hagas, es pecado, obviamente. Pecado es infracción de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Segunda pregunta, ¿tú piensas que está mal? ¿Tu conciencia te va a acusar si lo haces? Entonces no lo hagas, es pecado para ti. Ya lo vimos, 1 Corintios 8:7. Pero puedes considerar si a lo mejor tu conciencia está mal, si no está alineada con la Escritura. Pero si tu conciencia te va a acusar, no puedes hacerlo. Es pecado para ti. Tercer paso. ¿Crees que te es lícito? ¿Que no hay ninguna prohibición y tu conciencia no te va a acusar? Antes de hacerlo, ojo, debes orar antes. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Debes pedir consejo antes, porque hay sabiduría en una multitud de consejeros. Proverbios 11. Y debes considerar si glorifica a Dios en una de esas tres áreas. ¿Te santifica hacerlo? ¿Sirve en la evangelización de un incrédulo? ¿Edifica a tu hermano? Porque si no puedes contestar que sí a una de esas tres áreas, no vale la pena hacerlo. No hay ningún provecho en hacerlo, ¿no? Si no te santificas, si no sirve en la evangelización de un incrédulo y si no edifica al hermano, a lo mejor te es lícito, pero Pablo te diría, no conviene. No conviene, no hay ningún beneficio para nadie. Así que Dios nos dé muchísima sabiduría, hermanos, y que seamos muy prontos a privarnos de una libertad si es de que no sirve a los demás. Porque no estamos acá para servir a nuestros deseos. Estamos acá para edificar a nuestros hermanos, para evangelizar a los perdidos y todo para la gloria de nuestro Dios. Amén.